Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Fisicueva. En esta oportunidad les traigo la historia de vida de uno de los grandes matemáticos que ha pisado este planeta. Este personaje nació en Francia y murió a los 21 años. Murió a los 21 años. A esa edad ya había revolucionado, o bueno, intentaba revolucionar el mundo de las matemáticas. Infortunadamente murió muy joven y no alcanzó a ver el legado que dejaba en el mundo. Hoy vengo a contarles cuál es la vida, la historia de Évariste Galois. Galois transformó nuestra comprensión de la simetría, un avance matemático que tiene profundas ramificaciones en el mundo cuántico de partículas subatómicas. Un hombre cuya amplia visión matemática es el motor de una de las aventuras más emocionantes de la ciencia actual, aquella que parte de la siguiente pregunta: ¿de qué están hechos los átomos? De Évariste Galois se decía que era muy poco inteligente. Cuando Galois estaba en el bachillerato, su examinador de literatura reportó lo siguiente: no sabe absolutamente nada. Me habían dicho que este estudiante tiene una capacidad extraordinaria para las matemáticas, lo que me asombra enormemente, porque después de su examen me pareció muy poco inteligente. Sin embargo, el examinador de matemáticas reconoció su brillantez, aunque también observó lo siguiente: este alumno a veces es demasiado oscuro para expresar sus ideas. Con tan solo 19 años, Évariste Galois le envió un trabajo a Joseph Fourier, con el fin de ser considerado para el prestigioso Gran Premio Anual de Matemáticas, al famosísimo Joseph Fourier, quien había sido en ese momento seleccionado por el mismísimo Napoleón para enseñar matemáticas en la prestigiosa Academia de Ciencias de París. Es posible que a Fourier le habría gustado la solicitud de Galois, pero murió poco después de recibir el manuscrito, y Galois ni siquiera fue considerado para ese gran premio. Évariste Galois se enfureció. Los hombres de ciencia son los responsables de que mis manuscritos se pierdan. No entiendo tal negligencia, escribió. Frustrado e impaciente, lanzó insultos contra los miembros de la Academia de París, desesperado por obtener una respuesta de ellos. Preocupada, la matemática Sophie Germain le escribió a un colega: la muerte del señor Fourier ha sido el golpe de gracia para este joven estudiante, Évariste Galois, quien a pesar de su impertinencia ha mostrado signos de una disposición inteligente. Dicen que se va a volver loco, completamente loco, y me temo que eso es verdad. Évariste Galois era un rebelde, era un revolucionario. Se cuenta que una de las principales anécdotas sucedió en un bar durante una noche de fiesta. Un año después de lo que había acontecido con Joseph Fourier, Galois asistía a una fiesta republicana para celebrar la absolución de un grupo de oficiales del ejército rebelde que habían sido acusados de conspirar para derrocar al rey francés Luis XVIII. En ese lugar en el que estaba departiendo Évariste Galois se encontraba nada más y nada menos que Alexandre Dumas, un célebre escritor de la época, que escribió lo siguiente con relación a lo que sucedió esa noche. De repente, el nombre de Louis Philippe, el rey, seguido de 5 o 6 silbidos, me llamó la atención. Me di la vuelta. Una de las escenas más animadas estaba teniendo lugar a 15 o 20 asientos de donde yo estaba, manifiesta Alexandre Dumas. Un joven que había levantado su copa y sostenía una daga en la misma mano intentaba hacerse oír. Era Évariste Galois. Todo lo que pude percibir fue que había una amenaza y que se había mencionado el nombre de Louis Philippe, el rey. El mismísimo rey había sido amenazado de muerte en una fiesta llena de personas por el mismísimo Évariste Galois. 3 días después, Évariste Galois fue arrestado. Una vez que Évariste Galois fue capturado y llevado a prisión, su fervoroso deseo o su más grande anhelo era el de ser fusilado o ser decapitado. Bueno, para él lo más importante en ese momento era ser sacrificado y convertirse en un mártir de la revolución.
Afortunadamente para el mundo de las matemáticas y el mundo de las ciencias, eso jamás sucedió. Su abogado logró conseguir que fuera, digámoslo así, desvinculado de la acusación por tratar de incitar o amenazar la vida del rey. Una semana más tarde, de nuevo otra vez, Évariste Galois fue arrestado, esta vez por llevar el uniforme prohibido de la Guardia Nacional y además portar armas. Esta vez los tribunales no fueron tan indulgentes. Galois declarado culpable y sentenciado a 9 meses de prisión. Poco después de ser liberado, de nuevo, Galois finalmente recibió una respuesta al trabajo que había enviado a la academia. No fue del todo positiva. Más o menos la respuesta decía algo así: hemos hecho todos los esfuerzos para comprender la teoría de Monsieur Galois, escribió el matemático Siméon Denis Poisson. Poisson. De pronto a algunos matemáticos les suena ese apellido de Poisson. ¿Ok? Sus argumentos no son lo suficientemente claros ni desarrollados para que juzguemos su rigor, y no podemos siquiera dar una idea de ellos en este informe. Es mejor esperar a que el autor publique su trabajo en su totalidad antes de formar una opinión definitiva. ¿Qué quieren decir? Pues básicamente que los trabajos de Évariste Galois en esos momentos eran absolutamente incomprensibles. No estaban justificados sus procesos matemáticos y la verdad pues no ameritaba ningún estudio de fondo y mucho menos un premio. Simplemente eran conjeturas que no tenían ni pies ni cabeza en ese momento para los examinadores. Pero el tiempo no estaba del lado de Galois. Esa misma noche había sido desafiado a un duelo. ¿Y cómo fue esta cuestión del desafío? Que Évariste Galois esa noche fue a embriagarse a una taberna. Mientras estaba allí, conoció a una hermosa mujer. Esa hermosa mujer empezó a coquetear con Évariste Galois. Y Évariste, pues también empezó a coquetear con ella. Parece ser que ambos terminaron teniendo una especie de amorío esa misma noche. Lo que Évariste Galois no sabía es que esa hermosa mujer con la que él había estado coqueteando esa noche era la esposa de un capitán de la Guardia Francesa. Y el capitán de la Guardia Francesa se enteró de las andanzas de su esposa con Évariste Galois. Llegó al bar en el que estaba la joven pareja y retó al joven Évariste Galois a un duelo. Évariste Galois, que no era para nada un cobarde, como ya lo hemos visto, aceptó. Era simplemente un joven de 21 años que esa noche decidió ir a tomarse unas cervecitas y conoció a una mujer que tal vez habría sido mejor no conocer. Efectivamente, al día siguiente se declaró el duelo. Évariste Galois sabía que no tenía ni la más remota oportunidad de vencer a un joven capitán de la Guardia Francesa durante un duelo. Él lo tenía absolutamente claro y sabía que lo más seguro era que la noche siguiente ya habría muerto debido a las heridas producidas durante el duelo. Évariste Galois estaba triste. Escribió lo siguiente: hay algunas cosas que quedan por completar en esta teoría. No tengo el tiempo. Eso con relación a lo que ya había él enviado a la comunidad académica de Francia con anterioridad. A menudo me he atrevido a proponer proposiciones de las que no estaba muy seguro, pero todo lo que he anotado aquí ha estado claro en mi mente por más de un año, y no quisiera quedar expuesto a la sospecha de que proclamo teoremas de los cuales no tengo una prueba completa. Esta carta Évariste Galois se la dejó a su mejor amigo. Efectivamente, Évariste Galois, prediciendo que al día siguiente iba a morir, se fue para su casa y se dedicó a escribir. Escribió la anterior carta: amigo mío, por favor, haz una petición pública a los gigantescos matemáticos Carl Gustav Jacob, o sea, Jacobi, y a Carl Friedrich Gauss, para que den su opinión, no sobre la verdad de mis teoremas, sino sobre la importancia de ellos. Después de eso, espero que haya hombres a los que les resulte rentable resolver este enredo. Évariste Galois. Esa carta fue la que Évariste Galois le envió a su joven amigo, sabiendo que al día siguiente iba a morir. Al amanecer, tal vez por falta de sueño, apuntó mal
y fue él quien recibió el disparo. No se sabe realmente si fue un disparo o fue una herida con una espada. Al día siguiente, en los brazos de su hermano suplicó: no llores, necesito todo mi coraje para morir a la tierna edad de 21 años. Pero gracias a la carta que le escribió a su amigo, todas las matemáticas que había concebido Évariste Galois la noche anterior a su muerte siguieron vivas. Y hasta el día de hoy, en lugares como el CERN, están ayudando a resolver una de las cuestiones científicas más importantes que existen: ¿de qué está hecho el universo? Uno de los grandes enigmas fue qué fue lo que le escribió Évariste Galois a su amigo en esa carta. Aparentemente lo más importante que venía en la carta de Évariste Galois, aparte de solicitarle a su amigo que le escribiera a Jacobi y al mismísimo Carl Friedrich Gauss acerca de sus propios trabajos, fue que describió aparentemente de forma matemática una especie de análisis de lo que son las cuestiones simétricas en el universo. ¿Qué es la simetría? ¿Qué es simétrico en el universo? ¿Qué es lo que para nosotros, los seres comunes y corrientes, es la simetría, y para personajes como Évariste Galois es simetría? Pues bien, voy a explicárselos más o menos a grandes rasgos. Imagínense una cerveza apoyada sobre un portavasos. Dicho portavasos es perfectamente cuadrado. ¿Listo? Vamos a concentrarnos en este último cuadrado, la figura perfectamente cuadrada. ¿Cuáles son sus simetrías? Para averiguarlo, lo más recomendable es dibujar un contorno alrededor del portavasos. Dibujar el contorno, el croquis del portavasos. Según Galois, las simetrías son las diferentes formas en las que puedes levantar el portavasos y volverlo a colocar dentro de su contorno, es decir, dentro de su croquis. Así que, por ejemplo, podríamos rotar ese mismo portavasos 90 grados. Tendríamos ya una simetría. En un cuadrado tendríamos 4 simetrías, es decir, podríamos rotarlo 90, 180, 270 y 360 grados. Tendríamos 4 simetrías. Pero también podríamos levantarlo, darle la vuelta y volverlo a colocar en otros 4 diferentes espacios, en otras 4 diferentes formas. O sea, es decir, que este portavasos tiene en total 8 simetrías. Pero aquí no acaba el aporte de Évariste Galois. Lo más importante que él hizo fue descubrir que no era suficiente identificar simetrías individuales. Lo importante era cómo interactúan estas diferentes simetrías. Así como importa el orden en que te pones los zapatos y los calcetines, importa el orden en que haces la simetría. Es decir, no es lo mismo ponerse primero los calcetines y luego los zapatos que ponerse primero los zapatos y luego los calcetines. Esto tiene una estrecha relación con la estructura fundamental del universo. Ahora, tenemos que responder a partir de las teorías de Galois de qué está hecho el mundo, cuál es su estructura y cuáles son sus simetrías. Bien, pues fue al observar cómo las simetrías de un objeto interactuaban entre sí que Galois fue capaz de distinguir una simetría de otra. Notó que las soluciones a las ecuaciones a menudo tienen cierta simetría subyacente, oculta. Por ejemplo, si x al cuadrado es igual a 4, entonces inevitablemente x es igual a 2. Pero hay otra solución espejo para esta ecuación. X también es igual a menos 2. Pero además, allá afuera, en el mundo físico, sus ideas arrojaron luz sobre una de las mecas del mundo simétrico, el Palacio de la Alhambra. A primera vista, las paredes de este magnífico palacio están cubiertas con una profusión de patrones enormemente diversa y elaborada. Las ideas de Galois nos ayudaron a demostrar que todos estos patrones diferentes se pueden agrupar en tan solo 17 diseños simétricos diferentes. Aunque dos paredes en la Alhambra se vean muy diferentes, pueden compartir el mismo grupo subyacente de simetrías. Es decir, que toda la figura que ustedes ven acá es básicamente la construcción de 17 patrones diferentes colocados en cierto orden. Gracias a Évariste Galois, partimos de un viaje matemático para clasificar o enumerar todos los grupos de simetrías que pudieran ser posibles
y las que hemos descubierto han sido esenciales para comprender de qué está hecho nuestro mundo físico. Hoy en día, 2 siglos más tarde, han pasado cerca de 200 años antes de que todo el poder del contenido de la carta que escribió Évariste Galois a su amigo la noche antes de morir fuese revelada. En 1926, el físico húngaro Eugen Paul Wigner estaba lidiando con la teoría cuántica, pero no lograba que las matemáticas funcionaran, así que le pidió ayuda a un viejo amigo que era matemático. Su amigo sugirió que usara las ideas para entonces algo olvidadas de Évariste Galois. Fue una recomendación inspiradora. Desde entonces, en la extraña y maravillosa mecánica cuántica, las matemáticas de Galois continúan entregando respuestas. No solo describe con precisión innumerables partículas subatómicas, sino que también se usa para predecir la existencia de partículas que aún nadie ha visto, pero que las matemáticas dicen que deben estar allí. Los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones o el LHC del CERN fueron diseñados basándose en las ideas de Galois, entre otras. Galois es el sustento del trabajo de físicos de partículas como Tara Chirz. Algo particularmente hermoso es que cuando tratamos de describir las fuerzas que mantienen unida la materia, como por ejemplo el electromagnetismo o el decaimiento radioactivo, parecen muy diferentes, pero cuando describimos su acción usando las matemáticas de Galois, sus comportamientos son increíblemente similares. Eso insinúa que hay una profunda estructura subyacente en el universo. Es maravilloso, es un regalo y es una manera magnífica de ver y de descubrir el universo. Ahora sabemos que el universo visible está formado por solo 12 partículas fundamentales, o eso parece, unidas por 4 fuerzas fundamentales, o eso parece. Es un logro impresionante y en gran parte ese gran logro se le debe a grandes matemáticos como el mismísimo Évariste Galois. Bien, eso es todo lo que tenía que contarles acerca de este célebre matemático. Yo espero, en serio, que al conocer su historia se interesen un poquitico más por el mundo de las matemáticas. Vimos como Évariste Galois, a la tierna edad de 20 años, ya generaba increíbles teoremas en su cabecita. Claro, no todos somos genios como lo fue Évariste Galois, pero sí es importante que al menos a través de estos videos podamos conocer un poco la breve pero importante vida del gigantesco matemático que les presenté el día de hoy. Si quieren conocer otras historias del mundo de las ciencias, de la física y de las matemáticas, déjenme su comentario acá abajo. Si les gustó este video, denle like, ¿sí? Compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Recuerden que cada semana tenemos un episodio de noticias y cada semana tenemos un nuevo personaje. Hoy tuvimos a Évariste Galois. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Muchísimas gracias.